La exploración es una afición muy popular últimamente y los canales relacionados con ella están ganando mucha atracción. Uno de ellos es Old Finders, gente que visita lugares antiguos, abandonados o encantados en Polonia. Hoy acompañaremos a uno de ellos, Philip, a explorar una casa abandonada en lo profundo del bosque. Cuando llegó al lugar, encontró algunos rastros delante del edificio que indicaban la presencia de alguien o algo. Widzę, że tutaj jest jakieś wygniecione, tak jakby to było legowisko jakiegoś zwierzęcia. Tutaj tak samo. Tutaj są jakieś bańki, ale chciałem zobaczyć, co jest tam. Nie wiem, czy potem... Raz już kiedyś powiem wam, że mi się zdarzyło coś takiego, że bardzo podobny plastik przykrywał bardzo głęboką dziurę na jednym PGR-ze i wpadnięcie do środka wiązało się tylko z jednym, z utopieniem się. Por todas partes alrededor de la casa y en el cobertizo había rastros de los antiguos habitantes. Ropa vieja, enseres y muchas otras cosas son algo que se suele encontrar en este tipo de lugares. Pero no todo era tan evidente como podía parecer. Co jest kur... Słyszycie to? Co jest kurwa? Co to kurwa było? To było jakieś zwierzę? Ale dlaczego podeszło tak blisko? Lo que acechaba bajo la ventana parecía acercarse a medida que el hombre hablaba. No estaba asustado por la extraña voz, sino más bien curioso por saber quién estaba dentro. Podemos oír el susurro de la hierba y, cuando se acerca a la ventana, esta cosa huye inmediatamente. ¿Se trataba simplemente de un animal salvaje cuyas huellas había visto cerca del edificio? Pero, ¿se le acercaría así un animal sospechoso? ¿O se trataba de algún tipo de críptido que había encontrado su hogar en la zona? Fuera como fuese, para estar seguro, decidió retirarse y pronto dio por terminada la exploración. El siguiente video que vamos a ver fue subido hace apenas un mes y me pareció bastante interesante. Fue grabado en Puerto Rico y subido a las redes sociales por uno de los lugareños. Una noche, Rubén decidió dar un paseo en lancha por las afueras de la isla y, a cierta distancia de la orilla, se encontró con algo extraño. Y una boya allí. ¿Qué será eso? Y alumbra de momento, ¿verdad? Sin embargo, este fenómeno tiene una explicación razonable. Podría tratarse de zooplancton, y en las Maldivas y otros lugares se han observado manchas luminosas similares a mayor profundidad. Rubén volvió al lugar por la noche para grabar de nuevo el fenómeno, y entonces captó algo que ya es difícil de explicar. Estaba allá, ¿verdad? Mira, empezó en el puente y está en la boya, mira la boya.
El puente está a mano izquierda, a mano izquierda. Mira eso, mira eso, mira. Mira eso. ¿Hay algo ahí? Mira algo ahí. Míralo. Yo no sé qué carajo es eso, dale para atrás. Si no quieres saber. Dale. 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 Quiero saber. No quiero saber, dale. Dale. ¿Qué que yo vi algo? Eso es un ovni. No. Dale. Mira ahí. Sí, eso es eso. Podemos ver claramente una figura humanoide flotando verticalmente, bien iluminada por una luz brillante en el agua. Curiosamente, la forma en que se mueve es muy diferente a la de un humano. Si lo que sea, parece más bien que se desliza por el agua que nada en ella. Los océanos profundos aún no se han explorado y sabemos poco de las criaturas que los habitan. Así que es posible que el autor de los vídeos consiguiera entrar en contacto con algo aún inexplicable. Sigamos con el tema de los misteriosos críptidos por un momento. Las imágenes que veremos ahora proceden del canal Leviatán. Por desgracia, no sabemos nada sobre el autor o la ubicación. Estos son los únicos vídeos subidos al canal. Sin embargo, el autor afirma que consiguió conocer al famoso Dorek y encima, más de una vez. Una noche, el autor y su colega, alarmados por los ruidos, revisaron el edificio de su propiedad y fue allí, por primera vez, donde se encontraron con la misteriosa criatura. Sin embargo, hubo más encuentros aterradores y curiosamente hasta los perros de la zona parecían presentir algo peligroso. Inmediatamente después del aviso de los perros, vemos a lo lejos la silueta de algo que el autor del video percibió. Sin embargo, el tercer video que apareció en su canal es sin duda el más interesante. Al principio escuchó ruidos extraños y luego logró grabar a una criatura pálida y flaca, a la vista de la cual huye rápidamente. Se rumorea que el rastrillo puede acechar a su víctima durante años. Así que, quizá la criatura que se ve en las imágenes realmente le sigue. ¿Nos muestran los vídeos al verdadero y famoso rastrillo? Dígame lo que piensa en los comentarios. El siguiente video es realmente inquietante. Una joven tiene un perfil en las redes sociales y sube a ellas los contenidos habituales de su vida. Sin embargo, una vez,
mientras grababa un breve video, experimentó algo que no fue capaz de explicar de ninguna manera. Sky! Sky! Cadê Sky? Meu Deus! Meu Deus, o que é isso? Parece o povo. Mãe? Mãe? Ai, meu Deus! Mãe! Tu não tava aqui na gorrinha! Tu tava sim! Eu te vi aqui no tapete! Como ella misma dice, estaba segura de que era su madre quien quería asustarla. Parece realmente asustada por la situación, sobre todo cuando justo un momento después aparece su madre en la habitación. Tras muchas preguntas e insinuaciones de que el video era falso y quienquiera que fuese simplemente se había escondido debajo de la cama, la niña decidió mostrar cómo era su habitación. Gente, não tem como aquela coisa ter se escondido. A cama é box. Não cabe nada aqui, olha. Só tem o fio da extensão ali passando. Não dá uma pessoa, não dá nem um cachorro, não dá aí. Meu Deus. Como han podido comprobar ustedes mismos, es imposible que alguien se haya escondido debajo de la cama y el misterio de esta filmación impide hasta el día de hoy que muchos duerman tranquilos. ¿Qué pudo ser ese ente que se acercó tanto a la indefensa niña? Comparte tus sugerencias en los comentarios. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de misteriosos trenes fantasma que aparecen entre la niebla o del sonido de trenes en las vías cerradas. Este tipo de leyendas existen en todo el mundo, y las menciones a un misterioso tren fantasma están presentes incluso en mi propia ciudad natal. Esta vez nos trasladaremos a México para investigar una leyenda similar. Según esta, se supone que hay sonidos de un tren que pasa a lo largo de la ruta en Santa Rosa, aunque físicamente no se vea ningún tren en ese momento. La autora de Desterrando Historias decidió investigar el asunto y para asegurarse de no ser sospechosa de edición de video, decidió hacerlo durante la transmisión en vivo. Estoy parada aquí en Las Vegas. Vengo a desmentir que es grabado con una bocina escondida no sé en dónde. Esos ruidos son de trailers. No es cierto. Estoy empezando a escuchar. No. No es cierto, se me está poniendo la piel chinita, estoy escuchando a lo lejos. Y de nuevo se escucha como si viniera de acá. No puedo creerlo. Son las 11:35 de la noche, estamos totalmente en vivo y escucho cómo se está acercando ya por acá. Bien rara. Pues ahí está, captado por segunda vez, tren fantasma de Santa Rosa, totalmente en vivo. Saludos a todos. El extraño fenómeno también fue confirmado por residentes y empleados de una estación de tren cercana. También podemos oírlos claramente en el video. El sonido del tren, que se acerca claramente a la mujer,
pasa de largo y se desvanece en el fondo. La autora del video también menciona que sintió una clara vibración cerca de las vías, como si el tren estuviera pasando realmente cerca de ella. Todo el caso es interesante, ya que el misterioso fenómeno del tren fantasma se da en muchos lugares del mundo. Pero, ¿qué es exactamente este fenómeno? ¿Es algo paranormal o todos estos trenes y barcos fantasma no son más que vislumbres de otros mundos que por alguna razón conectan con el nuestro durante un breve instante? Otro video fue subido a la cuenta de las redes sociales de una chica llamada Fabiola. Se trata de una cuenta corriente que muestra la vida normal de una joven. La cuenta es similar a muchas otras. Sin embargo, un video de su perfil es bastante diferente. Una noche vio algo muy extraño en casa de sus vecinos y decidió grabarlo, por si acaso. En el video, podemos ver al hombre mayor mirando la televisión como hipnotizado, cambiando los canales sin darse cuenta, pero al fondo hay algo aún más raro. Una mesa puesta como para una comida con un acompañante, 2 copas de vino, un plato de espaguetis y sobre él un tenedor flotando en el aire. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo puede explicarse todo esto? Recientemente ha habido cada vez más informes sobre los llamados fallos en la matriz, momentos en los que ocurren cosas realmente extrañas en nuestro entorno. ¿Es posible que este sea uno de ellos? Avísame si quieres ver el episodio completo de los glitches en la matriz, porque he visto bastantes. Sundance es una ciudad turística de Utah, Estados Unidos. La tranquilidad, las montañas y el aire fresco atraen a los aficionados a relajarse con la naturaleza. Un video grabado por una de las parejas que visitan este lugar llamó la atención incluso de los principales medios de comunicación. Por aquel entonces era mediados de junio y la pareja decidió ir a un mirador para contemplar la puesta de sol. Mientras conducían por el bosque de regreso, notaron algo extraño. Rápidamente dieron la vuelta al coche para echar otro vistazo e intentar grabarlo. Yeah. It's like right here, right around this corner, I think. Like right here somewhere. Oh, look right there. Stop. Back up. It was right there. I just saw it. Gosh. You're like going off the road. Like right here somewhere. Oh, look right there. En la oscuridad, entre los árboles, se alza algo que engañosamente parece un gran simio. Según muchos entusiastas de los críptidos, aquella noche consiguieron capturar al auténtico Bigfoot, un críptido que a día de hoy causa mucha controversia y que parece ser bastante hábil a la hora de evitar a los humanos. Por desgracia, la criatura escapó muy rápidamente y fue la última vez que los autores del video la vieron. El caso que vamos a ver me lo envió uno de los espectadores, Estkill. Las imágenes corresponden al perfil de un hombre cuya afición es atravesar dunas o bosques en moto. Como todos sabemos, en esos lugares, y especialmente en los bosques, podemos experimentar todo tipo de cosas que a menudo asustan, y el autor de este video lo vivió en primera persona. Incluso en mitad de su paseo, se dio cuenta de que había llegado a un lugar sospechoso, y eso se debía a los muchos huesos que había esparcidos por el suelo. Sin embargo, esto era solo el principio de lo que estaba por llegar. It's like we've already passed it a while ago, but that tree is gone. Oh! It's just dark as hell in here. We're probably gonna turn around soon. Oh, there's 2 ways. Holy crap, dude, this trail goes on forever. It just got really quiet really fast. That was my cue
you to leave. En cuanto se dio cuenta de que estaba siendo observado, el autor del video hizo lo que cualquiera de nosotros haría, echarse a correr inmediatamente. Y probablemente fue la decisión correcta, porque debemos recordar que si estamos en el bosque y de repente todo a nuestro alrededor se queda en silencio, hay muchas posibilidades de que haya algo muy peligroso cerca. En la descripción de este video, podemos encontrar información de que el autor ya ha experimentado sonidos extraños en el mismo bosque. Lamentablemente, no he conseguido encontrar el video que menciona. Sin embargo, debemos tener en cuenta que llamar a las víctimas es una técnica utilizada por los cambiapieles y no puedo quitarme la impresión de que lo que ha visto era uno de ellos. El siguiente video procede del canal Finders Beepers, dirigido por dos exploradores británicos, Matt y Andy. Esta vez decidieron visitar una antigua granja de Doncaster, abandonada hace muchos años. A pesar del magnífico entorno, la granja sigue abandonada debido a su oscura historia. La historia cuenta que el último propietario de la granja se suicidó en sus instalaciones en los años 60. La exploración transcurrió sin contratiempos, pero al editar las imágenes más tarde, se dieron cuenta de que no estaban, como pensaban, solos en aquel lugar. So yeah, we've just made our way back down there, back through the beams where all the pan tiles are. I want to quickly show Andy the kestrel, and then we'll make our way around. There should have been some massive buildings up that side, but so yeah, it's just a bit further up there. It's En un momento del encuadre podemos ver una figura completamente oscura que les mira desde lejos, al tiempo que pasa desapercibida. Curiosamente, esta figura parece aparecer en el video también más tarde, pero esta vez acercándose aún más a ellos. There you go, another dead bird. yeah. Unlike Roy, though, I'm not bothered about things like that. It doesn't scare me. Look, Look at the state of I am that. that disgusting that. Now, you're becoming more and more of a liability. Sea lo que les observaba en ese momento, según afirman, era completamente invisible. A pesar de que la exploración tuvo lugar a la luz del día, no se percataron de la presencia de nadie, aunque la figura que aparece en el video está muy cerca de ellos. Podemos suponer que la misteriosa figura no era humana. Pero si no era humana, ¿qué era? Algunos dicen que consiguieron atrapar a una de las famosas personas sombra, mientras que otros, y eso es lo más probable, creen que se trataba del fantasma de un antiguo propietario que por alguna razón es incapaz de abandonar su granja. El siguiente video se compartió en las redes sociales. Una tarde, un grupo de amigos fue a divertirse a un parque cercano y todo fue grabado por uno de ellos. El problema era que la persona en el columpio no era lo único que se grababa. Fíjate bien. Gente, denle el pasito, no me la vayan a mandar al árbol arriba. No bajen los pies. Ahí era la buena. No bajes los pies. No se la apura, güey. Mientras comienzan a divertirse, una misteriosa figura aparece en la distancia detrás de ellos, aparentemente observándolos desde la oscuridad. Parece que, sea lo que sea, está al acecho y esperando el momento oportuno para atacar. Pero cuando la mujer del columpio se vuelve para mirarla, la figura desaparece inmediatamente de nuestra vista. Fuera lo que fuese lo que les observaba desde la oscuridad, como admiten los autores del video, ninguno de ellos era consciente de ello en ese momento. Tengo el siguiente video de un espectador muy preocupado.
No hace mucho, a altas horas de la noche, una cámara en la propiedad de su amigo grabó algo extraño. Echa un vistazo. En el video podemos ver una figura borrosa, casi disolviéndose en la oscuridad, caminando por la parcela. Se mueve bastante rápido, dando la impresión de que está buscando algo. Al mismo tiempo, su tía estaba en la propiedad, afirmando que no había nadie con ella y que ningún extraño pasó por allí en esa dirección. Pero ¿podemos decir realmente que no era una persona? Puede que la cámara tuviera problemas para distinguir los píxeles y quien quiera que fuera se confundiera con el fondo. ¿O era algo más? ¿Algo mucho más misterioso? ¿La cámara captó un fantasma? Dime lo que piensas en los comentarios. Seguro que el autor del video está deseando leerlos todos. Sigamos con el tema de los fenómenos misteriosos captados por las cámaras del patio trasero. Un hombre preocupado compartió las imágenes en las redes sociales. Afirma que la situación se produjo en plena noche, cuando no había nadie detrás de la casa, y que la cámara empezó a grabar cuando captó el movimiento de la hamaca. Al principio quiso ignorar la grabación, pensando que se trataba de una simple ráfaga de viento, pero afortunadamente la comprobó y ahora podemos verla juntos. Caught this on my Ring camera last night. En la grabación podemos ver que no fue el viento lo que puso en movimiento la hamaca, sino algo que solo nos recuerda una cosa, el fantasma real. Hemos visto muchas veces imágenes de cámaras de circuito cerrado de televisión que han conseguido captar orbes o algunas figuras misteriosas, pero creo que nunca habíamos visto nada que se pareciera tanto a una aparición. Mucha gente en los comentarios ha visto el fantasma de un niño pequeño al ver este video, pero ¿qué ves tú en él? Házmelo saber en los comentarios. El siguiente video fue publicado en Facebook por una mujer llamada Megan Stevens, que se alojó en una casa Ronald McDonald durante su estancia en Knoxville en agosto de 2021. Los lugareños creen que el edificio está embrujado, pero ella no le prestó mucha atención. Sin embargo, mientras se preparaba para irse a la cama, notó algo extraño. Rápidamente cogió su teléfono y empezó a grabar. Okay, this is seriously creeping me out. Like, I saw the shadows on the sheet change. It looked like somebody like somebody sat on the bed. I don't know, it was really weird. It was like somebody sat down on it. What the fuck? Did you just see that? It went back up. Oh no. Nope. Hey. I'm trying to sleep here in this bed. So, can I sleep here in this bed? Nope. I need it. So, oh God. What? Eric, I'm done. I'm done. En el video, podemos ver claramente cómo la cama en la que la mujer estaba a punto de dormir se levanta y se cae de una forma difícil de explicar de cualquier manera. Es como si alguien se sentara y se levantara de la cama. Y aunque se nos ocurran muchas teorías, una cosa es cierta: si vemos algo invisible sentado en nuestra cama, no deberíamos dormir en ella bajo ningún concepto. El siguiente video se refiere a la historia de Powell, que me envió sus imágenes.
Hace algún tiempo, en su casa empezaron a ocurrir cosas difíciles de explicar. Una noche, sus gafas, que había colocado en la mesilla de noche, empezaron a vibrar con fuerza, sin motivo alguno. Además, también tiene un teléfono que solo utiliza para escuchar la radio y el aparato está completamente vacío. En una ocasión, puso la música del teléfono al máximo, lo colocó sobre la mesa y salió de la habitación. Para su sorpresa, la música, en algún momento, se detuvo. Fue a ver qué había pasado y descubrió que el teléfono estaba silenciado. El problema es que vive solo y nadie podía silenciar el teléfono. Decidió instalar una cámara en la casa, pero también empezó a actuar de forma extraña al cabo de un rato. Muchas veces grababa sonidos extraños, sonidos que el autor de los vídeos no podía oír en absoluto. Podríamos decir que se trataba de un fallo electrónico común, como el de los micrófonos, pero pronto quedó claro que los extraños sonidos grabados en días distintos eran completamente diferentes. ¿Cuál es el misterio de estos ruidos? Como todos sabemos, los dispositivos como las cámaras se comportan de forma extraña muy a menudo, sobre todo cuando hay algo paranormal cerca. Además, el propio Paguel ha experimentado fenómenos difíciles de explicar, al igual que con las gafas. Tal vez algo ha decidido mudarse a su casa. Hemos visto muchas veces que incluso los embrujos graves, al principio, suelen ser sutiles. Quién sabe, tal vez sea lo mismo en este caso también. Y eso es todo por hoy. Gracias por verlo. Por favor comenten debajo del video para que podamos recomendarlo a otras personas. Si quieres ver más vídeos de miedo puedes consultar el que está actualmente en pantalla.